¿Cuántas sombras albergaba aquella vieja hacienda andaluza? Mateo Valcárcel, a sus 72 años, sentía que las conocía todas, o casi todas. Las sombras largas del atardecer que se estiraban sobre el patio encalado, las sombras frescas bajo la parra centenaria donde su difunta esposa solía leer, las sombras polvorientas del desván donde crujía la historia olvidada de las sombras, la finca de olivar que había heredado casi por accidente 15 años atrás de un tío lejano. Pero últimamente sentía una sombra distinta, más fría y persistente, la de su propia soledad, acentuada por el silencio de los muros y la vastedad de los campos que se perdían en el horizonte cercano a Carmona. Mateo, antiguo arquitecto especializado en devolver la vida a piedras venerables, se sentía más un custodio melancólico que un terrateniente. Había dedicado su vida a la belleza silenciosa de los edificios históricos, a descifrar sus secretos y a respetar su integridad. Ahora, jubilado y viudo desde hacía demasiados años, sin hijos que llenaran los ecos de la casa, se encontraba al frente de un legado que le pesaba tanto como le enorgullecía. La finca, con sus olivos retorcidos como esculturas vivientes y su caserío de aire noble pero necesitado de cuidados, era un mundo aparte, un refugio contra el ruido exterior, pero también una jaula dorada para su aislamiento. El crujido de neumáticos sobre la grava del camino de entrada rompió la quietud de la tarde. Eran ellos, sus sobrinos. Javier, el mayor trajeado incluso bajo el sol de justicia sevillano, descendió de un coche alemán que parecía insultar la humildad polvorienta del entorno. Le siguieron Carlos, más joven, con el móvil pegado a la oreja y una sonrisa fácil que nunca alcanzaba sus ojos, e Isabel, la única chica vestida a la última moda, armada con una dulzura superficial que a Mateo siempre le había parecido postiza. Eran los hijos de su hermana, su única familia cercana, y sus visitas se habían vuelto más frecuentes últimamente, cargadas de una solicitud que no lograba enmascarar la impaciencia. «¡Tío Mateo! ¡Qué bien te veo!», exclamó Javier, estrechándole la mano con una fuerza que pretendía ser cordial. «Estás en plena forma», añadió Carlos, colgando finalmente el teléfono. «Aunque esta finca necesita un empujón, ¿eh? Un poco de modernidad». Isabel revoloteó a su alrededor. «¡Ay, tío, este sitio es precioso, pero tan desaprovechado! Imagina un pequeño hotel rural con encanto, o eventos, sacarle partido». Mateo suspiró para sus adentros. Siempre la misma cantinela. Para ellos, las sombras no era un legado, ni un tapiz de historias, ni siquiera un paisaje que invitara a la calma. Era un activo, un recurso infrautilizado, un montón de metros cuadrados y olivos viejos esperando ser optimizados. Les ofreció asiento bajo la parra, sirvió un vino fresco y escuchó sus planes, sus sugerencias disfrazadas de preocupación, sus cálculos apenas velados sobre la rentabilidad de cada rincón. Veía el brillo codicioso en sus ojos mientras miraban los tejados antiguos, los vastos olivares. Sentía la brecha generacional y de valores como un abismo insalvable. «La finca necesita más que mis manos y las de Manuel», admitió Mateo, refiriéndose a su viejo capataz, un hombre tan callado y nudoso como los olivos que cuidaba. «Estoy pensando en buscar a alguien que me eche una mano aquí en la casa, un poco de compañía también». La reacción fue instantánea, aunque intentaron disimularla. Un rápido intercambio de miradas entre los hermanos, una tensión casi imperceptible. «¿Alguien?», preguntó Javier, arqueando una ceja. «¿Una persona de fuera? Tío, hay que tener cuidado. Ya sabes cómo está el mundo». «Sí, tío», apostilló Isabel con su sonrisa más encantadora. «No vayas a meter a cualquiera en casa. Si necesitas algo, nos lo pides a nosotros». Pero Mateo sabía que la ayuda que ellos ofrecían era de otra naturaleza, una ayuda interesada en acelerar su propio acceso al control de la finca. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras lomas tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Mateo tomó una decisión. No buscaría ayuda en ellos. Buscaría a alguien que entendiera el lenguaje silencioso de las piedras antiguas, alguien que no viera las sombras como un balance contable, sino como un lugar con alma. Y quizás, solo quizás, alguien que ayudara a disipar un poco la sombra de su propia soledad. Siguiendo la recomendación del médico del pueblo, un hombre sensato y conocedor de las gentes de la comarca, Mateo concertó una entrevista. Elena Romero llegó una mañana luminosa, puntual y discreta. Rondaría los 40 años, de aspecto sereno, con unos ojos oscuros y profundos que parecían observar más que mirar. Vestía con sencillez y su actitud era de una calma profesional,
sin asomo de la intrusión o la familiaridad forzada. Hablaron en el viejo despacho de Mateo, rodeados de libros de arquitectura y planos amarillentos. Elena explicó su experiencia previa cuidando a personas mayores y gestionando casas grandes. Su voz era suave, pausada. Había algo en su presencia tranquila que inspiró confianza en Mateo. No hizo preguntas impertinentes. No mostró una curiosidad indebida por la casa o la finca. Simplemente escuchó atentamente las necesidades de Mateo y asintió con comprensión. «Esta casa tiene mucha historia, ¿verdad, señor Valcárcel?», comentó Elena, mirando por la ventana hacia el patio donde una bugambilla fucsia trepaba por la pared encalada. Se siente en el aire. Esa simple observación, esa sensibilidad hacia el espíritu del lugar, terminó de convencer a Mateo. La contrató. La llegada de Elena fue como una brisa suave que airea una estancia cerrada durante mucho tiempo. Sin hacer ruido, sin alterar las rutinas establecidas más de lo necesario, empezó a poner orden, no solo en los aspectos prácticos de la casa, las comidas, la limpieza, la organización, sino también en la atmósfera. Preparaba platos sencillos pero sabrosos, a menudo recuperando recetas tradicionales que la antigua cocinera de la finca ya fallecida solía hacer. Cuidaba las plantas del patio con una dedicación silenciosa. Y sobre todo, ofrecía una compañía discreta pero presente. A veces compartían un café por la mañana en la cocina, hablando del tiempo o de las noticias del día. Otras, Mateo la encontraba leyendo en el jardín durante su descanso y se sorprendía al descubrir que compartían un interés por la historia local o la poesía. Elena tenía una curiosidad genuina por el pasado de las sombras, preguntando con respeto sobre la historia de la familia Valcárcel o sobre los detalles arquitectónicos de la hacienda que Mateo, como experto, disfrutaba explicando. Manuel, el capataz, un hombre de pocas palabras pero de juicio certero, observaba a Elena desde la distancia. Un día, mientras supervisaban la poda de unos olivos cercanos a la casa, comentó a Mateo: «Esa mujer tiene buenas manos, don Mateo, y parece de ley». Viniendo de Manuel, aquello era un elogio considerable. Mateo empezó a sentirse menos aislado. La presencia de Elena era un contrapunto tranquilo a la soledad que le había atenazado durante años. No era una relación de dependencia, sino de respeto mutuo y afinidades compartidas que crecían día a día. Incluso volvió a interesarse por algunos de sus viejos proyectos de restauración, desempolvando planos y libros, y Elena mostraba un interés inteligente en sus explicaciones. Pero la calma no duró eternamente. Los sobrinos no tardaron en hacer acto de presencia de nuevo, esta vez sin previo aviso. Encontraron a Mateo y Elena tomando un té en el patio, revisando unos viejos álbumes de fotos de la finca. La escena doméstica pareció irritarles visiblemente. «Vaya, vaya, vaya, qué acogedor», soltó Carlos con un deje de sarcasmo. Javier fue más directo. «Todo bien por aquí, tío. Veo que la señora Romero se ha adaptado perfectamente». Había un filo en su voz. «Elena es una gran ayuda, Javier, y una buena compañía», respondió Mateo con tranquilidad, aunque notó la mirada escrutadora que Isabel lanzaba a Elena, evaluándola de arriba abajo. «Nos alegramos, tío», dijo Isabel, forzando una sonrisa. «Pero, ¿has comprobado bien sus referencias? Ya sabes, por seguridad. Una mujer sola que aparece así». Elena vino recomendada por el doctor Ramírez, Isabel. «Confío plenamente en su criterio y en ella», zanjó Mateo, sintiendo una punzada de irritación. La visita fue tensa. Los sobrinos apenas dirigieron la palabra a Elena, tratándola con una frialdad calculada. Sus conversaciones con Mateo volvieron a girar en torno a planes de negocio, posibles inversores, la necesidad de tomar decisiones valientes sobre el futuro de la finca. Era evidente que veían a Elena como un obstáculo, una influencia inesperada que podía desbaratar sus expectativas sobre la herencia. Cuando se marcharon, dejando tras de sí una estela de tensión y el olor a gasolina de sus coches caros, Mateo se quedó pensativo. La hostilidad de sus sobrinos hacia Elena, tan injustificada, le hizo sentir una extraña necesidad de protegerla, de validar la confianza que había depositado en ella. Y al mismo tiempo empezó a preguntarse más seriamente por la historia que Elena parecía representar. ¿Por qué sus sobrinos la veían como una amenaza tan directa? ¿Había algo más allá de la simple codicia? Fue un comentario casual de Manuel, el capataz, lo que avivó la chispa de la curiosidad de Mateo. Hablaban de las lindes de la finca, de unas tierras que bordeaban el arroyo cercano.
Ahí trabajaban los abuelos de Elena Romero, dijo Manuel, señalando con la barbilla hacia un bosquecillo de álamos. Buena gente eran. Tuvieron mala suerte con unas tierras que perdieron hace mucho, mucho tiempo. Cosas de antes, don Mateo. ¿Los abuelos de Elena? ¿Trabajando en las sombras? ¿Tierras perdidas? Las piezas empezaron a encajar de forma inquietante en la mente de Mateo. Recordó la forma en que Elena a veces miraba el paisaje, con una mezcla de familiaridad y melancolía. Recordó su interés por la historia de la finca, que ahora adquiría un nuevo significado. Decidió investigar. No por desconfianza hacia Elena, sino por una necesidad creciente de entender, de desenterrar las raíces de aquella tensión subterránea. Pasó horas en el desván, entre legajos polvorientos y cajas olvidadas. El aire olía a papel viejo y a tiempo detenido. Con la ayuda de sus conocimientos de paleografía, adquiridos durante sus años de restaurador, empezó a descifrar escrituras antiguas, registros de propiedad, correspondencia familiar de generaciones pasadas. Mientras tanto, los sobrinos no estaban ociosos. Sintiendo que su influencia sobre Mateo disminuía y alarmados por la creciente cercanía entre él y Elena, decidieron pasar a la acción de una manera más agresiva. Contrataron a un detective privado de Sevilla, un hombre sin demasiados escrúpulos, con el encargo de encontrar cualquier cosa en el pasado de Elena Romero que pudiera desacreditarla ante su tío. Buscaban trapos sucios, deudas, relaciones turbias, cualquier cosa que pudieran usar como arma. La tensión en las sombras se hizo casi palpable. Las visitas de los sobrinos eran más frías, sus preguntas más incisivas. Intentaron sembrar la duda en Mateo directamente. «Tío, hemos oído cosas», insinuó Javier un día. «Parece que esta Elena no es trigo limpio, que tiene deudas, que ha tenido problemas. ¿Quién os ha dicho eso?», preguntó Mateo, mirándole fijamente. «Bueno, la gente habla», esquivó Javier. Elena, aunque percibía la hostilidad, mantenía la compostura. Seguía con su trabajo, atendiendo a Mateo con la misma calma y dedicación, pero él notaba una sombra de tristeza en sus ojos, una reserva que antes no existía. Se sentía culpable por la situación en la que involuntariamente la había puesto. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos en el baúl de un antepasado, Mateo encontró lo que buscaba. Una serie de cartas y un acuerdo privado fechado a finales del siglo XIX. La caligrafía era elegante, pero la historia que revelaba era turbia. Hablaba de un litigio por unas tierras colindantes, propiedad de una familia de apellido Romero. Hablaba de presiones, de influencias, de un acuerdo final claramente desventajoso para los Romero, que perdieron una parte significativa de su olivar a favor de los Valcárcel. El antepasado de Mateo, en sus cartas, se jactaba de su astucia para conseguir la tierra a bajo precio. El corazón de Mateo dio un vuelco. La injusticia cometida hacía más de 100 años por su propia familia le golpeó con fuerza. Ahora entendía la conexión de Elena con aquel lugar, la sombra de melancolía en su mirada. No era una intrusa, sus raíces estaban allí, entrelazadas con las suyas de una manera dolorosa e inesperada. Casi al mismo tiempo, el detective contratado por los sobrinos entregó su informe. Para su frustración no encontró escándalos ni deudas ocultas, pero sí confirmó la historia familiar. Elena Romero era descendiente directa de aquella familia Romero que había perdido las tierras. El informe detallaba la modesta pero honorable vida de Elena, sus dificultades económicas superadas con trabajo duro, su reputación intachable en el pueblo. No había nada que pudieran usar para atacarla moralmente, excepto la propia historia de la injusticia cometida por los Valcárcel. Y decidieron que eso era suficiente. Armados con esta información, que retorcieron para presentarla como prueba de un plan oculto, los tres sobrinos se presentaron en las sombras una tarde de bochorno, justo cuando una tormenta de verano amenazaba en el horizonte. La atmósfera estaba cargada de electricidad, tanto fuera como dentro de la casa. Encontraron a Mateo y Elena en el salón principal, una estancia amplia con muebles oscuros y retratos de antepasados en las paredes. El aire olía a cera vieja y a las flores que Elena había puesto en un jarrón. «Tío Mateo, tenemos que hablar. Y tiene que ser ahora», anunció Javier con un tono grave y afectado. Carlos e Isabel se colocaron a su lado, formando un frente compacto. «¿Qué ocurre?», preguntó Mateo, aunque ya intuía la tormenta que se avecinaba. Llamó a Elena, que estaba en la estancia contigua, para que se uniera a ellos. Cuando Elena entró, los tres sobrinos la miraron con una hostilidad abierta. «Se acabó la farsa, Elena Romero», espetó Javier.
Lo sabemos todo. Elena palideció ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. ¿De qué habla? Sabemos quién eres, intervino Isabel, con la voz aguda por la excitación maliciosa. Sabemos que tu familia fue perjudicada por la nuestra hace siglos. Has venido aquí a vengarte, a manipular a nuestro tío para recuperar lo que crees que te pertenece. Es evidente, añadió Carlos. Todo este tiempo fingiendo ser la cuidadora perfecta era un plan para metértela en el bolsillo y quedarte con la finca. Elena escuchó las acusaciones en silencio, su rostro una máscara de dignidad herida. Cuando terminaron, respiró hondo. Es cierto que mi familia, mis bisabuelos, perdieron unas tierras que lindaban con esta finca hace mucho tiempo, dijo con voz clara, aunque temblorosa por la emoción contenida. Es una historia triste que siempre se ha contado en mi casa. Pero se equivocan si piensan que he venido aquí buscando venganza o reclamación alguna. Necesitaba trabajo. El doctor Ramírez me habló de esta oportunidad y... sí, sentía curiosidad por conocer el lugar del que tanto había oído hablar a mi abuela. Nada más. Jamás he intentado manipular al señor Valcárcel, ni he pretendido nada que no fuera mi salario. Mateo, que había permanecido en silencio observando la escena, sintió una mezcla de asco y furia fría hacia sus sobrinos. Su bajeza, su capacidad para retorcer la verdad, para usar una injusticia pasada como arma arrojadiza contra alguien que solo había mostrado bondad y respeto, le revolvió el estómago. Él ya conocía la verdad, la había descubierto en aquellos papeles amarillentos, y la dignidad de Elena frente a la codicia desnuda de sus sobrinos le confirmó lo que ya sabía. Se levantó lentamente de su sillón de cuero gastado. Sus ojos claros, normalmente melancólicos, ahora brillaban con una determinación helada. «Basta ya», dijo con una voz tranquila pero cargada de autoridad. El silencio cayó en la estancia, solo roto por el retumbar lejano de un trueno. «Me avergonzáis, los tres». Miró a sus sobrinos uno por uno. He pasado las últimas semanas investigando la historia de esta finca. He leído las cartas desde nuestros antepasados. Sé perfectamente lo que ocurrió con la familia Romero. Y sé que Elena no ha hecho más que comportarse con una integridad que vosotros, al parecer, sois incapaces de reconocer y mucho menos de practicar. El color desapareció del rostro de Javier. Carlos balbuceó algo ininteligible. Isabel bajó la mirada. Vuestra preocupación no es por mí, ni por la verdad, ni por la justicia, continuó Mateo, implacable. Vuestra única preocupación ha sido siempre el dinero, la herencia, el potencial de esta finca. Habéis visto a Elena como una amenaza a vuestros planes y no habéis dudado en recurrir a la calumnia y a hurgar en heridas antiguas para intentar destruirla. Se detuvo, respirando hondo. Pero os habéis equivocado. Vuestras acciones solo me han servido para ver con total claridad quién es quién en esta familia, y para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de las sombras y sobre mi testamento. Los miró por última vez, con una mezcla de pena y resolución. Ahora, marchaos. No sois bienvenidos aquí. Sin una palabra más, aturdidos y derrotados por la inesperada firmeza de su tío, los tres hermanos Garmendia Valcárcel salieron del salón y de la hacienda justo cuando las primeras gotas gordas de la tormenta empezaban a golpear los cristales de las ventanas. Mateo se quedó de pie, sintiendo el peso de la decisión tomada, pero también una extraña ligereza, la de haberse quitado un lastre de encima. Miró a Elena, que le observaba con los ojos húmedos pero llenos de gratitud. En aquel momento supo que había hecho lo correcto. El verdadero legado de las sombras no estaba en su valor monetario, sino en la posibilidad de reparar, aunque fuera simbólicamente, una vieja herida y de honrar la integridad por encima de la sangre. Días después, Mateo citó a un notario de Carmona en la finca. Con calma y claridad, dictó sus últimas voluntades, modificando radicalmente el testamento anterior que dejaba la finca y sus bienes repartidos entre sus sobrinos. El Nuevo Testamento establecía la creación de la Fundación Legado Vivo de las Sombras. A ella se destinaría la mayor parte del patrimonio, la propia finca, los beneficios del olivar y una parte sustancial de sus ahorros. Los objetivos de la fundación serían claros. Primero, la restauración y conservación del patrimonio histórico y natural de la finca, incluyendo la vieja hacienda y los olivos centenarios. Segundo, la investigación y difusión de la historia local, con especial atención a las historias olvidadas como la de la familia Romero. Y tercero, el apoyo a iniciativas culturales y sociales en la comarca.
como una forma tangible de devolver a la comunidad parte de lo que la finca representaba y simbólicamente de reparar la injusticia cometida por sus antepasados. La gestión de la fundación quedaría en manos de un patronato independiente, formado por personas de confianza de Mateo, incluyendo al director del archivo municipal y, si ella aceptaba, un puesto honorífico para Elena Romero, además de asegurar la continuidad de Manuel Torres como capataz. Para Elena, el testamento establecía una asignación económica suficiente para garantizar su bienestar y reconocer su lealtad y cuidado, dejándole la opción de seguir viviendo en una pequeña casa anexa a la hacienda, si así lo deseaba. Y para sus sobrinos, a Isabel Garmendia Valcárcel, Mateo dejó una cantidad mínima, simbólica. A cada uno le legó una pequeña parcela de olivar improductivo en el rincón más alejado de la finca y una suma de dinero apenas suficiente para cubrir los gastos notariales. Junto con la notificación oficial del testamento, recibirían una carta manuscrita de Mateo. En esa carta, con su caligrafía clara de arquitecto, Mateo no les reprochaba directamente su codicia, sino que les hablaba del verdadero significado del legado. Les explicaba que las sombras era más que tierra y ladrillos, que era historia, memoria y responsabilidad. Les decía que la verdadera herencia no se mide en euros, sino en valores, en integridad y en la capacidad de reconocer la humanidad en los demás. Terminaba con una frase sencilla. Espero que esta pequeña porción de tierra improductiva os sirva para recordar de vez en cuando que hay cosas que el dinero no puede comprar ni la ambición justificar. La reacción de los sobrinos, al recibir la notificación semanas después, fue la esperada, incredulidad inicial, seguida de una furia impotente. Hubo llamadas airadas, amenazas veladas de impugnar el testamento. «El tío no estaba en sus cabales, esa mujer le lavó el cerebro». Pero el testamento era notarialmente impecable y la decisión de Mateo firme e irrevocable. Pronto comprendieron que no había nada que hacer. Su sueño de convertir las sombras en un negocio lucrativo se había esfumado, reemplazado por la amarga realidad de una herencia simbólica y una lección moral que probablemente nunca llegarían a comprender del todo. El tiempo pasó en las sombras con la calma recobrada de los ciclos naturales. La fundación echó a andar lentamente, con los primeros trabajos de restauración en la hacienda y la catalogación de los archivos que Mateo había empezado. Elena aceptó quedarse, no ya como empleada, sino como una compañera silenciosa y respetuosa, colaborando en los proyectos de la fundación con la discreción y eficacia que la caracterizaban. Manuel seguía al frente del olivar, sus arrugas quizás un poco menos marcadas por la preocupación. Mateo Valcárcel encontró una paz que no había conocido en mucho tiempo. No era la paz pasiva de la resignación a la soledad, sino la paz activa de quien ha tomado las riendas de su propio legado y ha actuado de acuerdo con sus convicciones más profundas. La ruptura con sus sobrinos le dolía, como duele siempre la constatación de un fracaso afectivo, pero la certeza de haber hecho lo correcto, de haber honrado la historia y la integridad, le proporcionaba una serenidad profunda.